Querigma, la buena nueva. Evangeliza fuerte. Tema 4. Cuidar el contenido querigmático a predicar. Uno de los temas que es rompedero de cabezas al predicar el querigma en los ministerios o equipos evangelizadores es lo relacionado con el contenido querigmático. Cuidar debidamente el contenido desde el principio de la formación de los predicadores evita conflictos, polémicas, distorsión e incluso dispersión del contenido y más aún, un perfecto enfoque del contenido que dará frutos excelentes si se cuida desde su formación inicial. Por esta razón damos inicio con el desarrollo de este tema. Comenzamos con una pregunta. ¿A qué se le llama contenido querigmático? En el tema anterior se hizo mención con lo relacionado a la elección del manual del subsidio con el que los ministerios van a trabajar para anunciar el querigma. Estos manuales tienen un contenido perfectamente identificable y específico como propio, por lo que podemos dar una definición. Se le llama contenido querigmático al mensaje que contiene el anuncio de la salvación, cuya figura es Jesús vivo anunciado por los apóstoles, dividido en temas y experiencias que se predican o se viven en el lapso de un tiempo definido. Lo que contiene el manual o subsidio es el mensaje de la salvación que se ha estructurado de forma temática, que sigue fielmente el anuncio apostólico basado en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, en las comunidades. Se ha desarrollado de tal manera que tiene un seguimiento lógico que descubre el trabajo de Jesús en su ministerio de salvación, el encuentro con Él y que se anuncia, proclamado principalmente. Los predicadores deben de tener claro que el contenido es totalmente distinto al de la catequesis, al de la teología, y que es muy específico para la primera etapa de la evangelización centrada en el anuncio del querigma. Veamos un punto de sumo interés. Un mensaje subdividido en varias partes. El querigma, o la buena nueva, o mensaje de la salvación, es uno. Sin embargo, para fines prácticos de la predicación, pedagogía de la oratoria y de la escucha de los destinatarios, se subdivide en partes. Estas partes se les asigna un nombre o un tema que tiene una secuencia lógica que va en ascenso descubriendo la salvación y el encuentro con Jesús. Algunos manuales se dividen primeramente en varios bloques con objetivos, metas y principios propios, lo que permite que el contenido tenga un encauce primario y un encauce como mensaje en general. En estos bloques se agrupan cierta cantidad de temas o partes del mensaje que los predicadores deben de saber, comprender, entender para predicarlos correctamente. Ampliemos más el punto, un contenido ya elaborado. La utilidad de trabajar con los manuales o subsidios es que estos ya se han estructurado en su contenido. Cada tema se ha desarrollado en su parte sencilla de predicar y su contenido está enfocado de acuerdo a la parte del proceso del anuncio en general, de modo que el contenido desarrollado encausa lo que el predicador agrega en su parte viva. El desarrollo del tema no significa que como loros se repita lo que está ahí escrito, es decir, que seamos repetidores o que nos aprendamos todo el contenido de memoria. Más bien, el contenido de cada tema evita y orienta al predicador, que puede agregar contenido no escrito que embona perfectamente con la estructura. Al mismo tiempo, no discrepa de la sensibilidad del predicador, ni mucho menos de la elaboración y desarrollo que inspiró a su escritor
a ponerlo para ser anunciado por el predicador. Llegamos a la parte central del tema. Los coordinadores o encargados de los predicadores deben de cuidar muy bien el contenido a predicar. Es menester que los formadores de los predicadores cuiden diligentemente el contenido a predicar de cada tema. De este modo depende no verse envueltos en problemas y se evitarán conflictos y dolores de cabeza. Tenemos aquí 6 puntos a considerar. 1. Evitar que cada quien haga su propio tema. Es uno de los problemas que viven muchos ministerios porque sus predicadores hacen a un lado el contenido querigmático y buscan información de toda índole cuando el mensaje debe de conservar su objetivo central y contenido. 2. Evita que lo que se agrega al contenido sea orientado a su misma esencia. Es otro de los errores que se cometen por parte de los predicadores. Predicar dispersión de ideas. Si se habla de pecado, lo que se agrega va al pecado y no rompe el contenido ni lo contradice. 3. Evita invadir otros temas o parte del mensaje. Es muy triste escuchar a predicadores hablar de todo, invadir los temas de otros predicadores justificando que fue por inspiración del Espíritu Santo. 4. Canaliza el compartir su testimonio en tiempo y espacio correcto. Resulta poco creíble que a lo largo de vivir la salvación, el predicador no reciba nuevas vivencias ni experiencias de fe, que en cualquier tema comparte el mismo testimonio. 5. El contenido invita al predicador a manejar correctamente los temas. Es lamentable que los predicadores ni siquiera recuerden todos los temas querigmáticos, su orden y el tipo de tema a predicar, sus características, etc. Como básico, se debe dedicar tiempo para aprenderlos. 6. Evitar que se trabaje y predique desde el individualismo. Es común ver a predicadores que solo se preocupan de su predicación. Predicadores aislados, separados del resto del equipo. Ahondemos más en esto, la importancia de la formación de los predicadores con respecto al contenido. Es evidente y sabido que dentro de los ministerios hay predicadores que empiezan a sobresalir, sobre todo en la predicación. Es cierto que no es una competencia de predicadores, y de igual manera, sabemos que los predicadores predican desde la sencillez, el testimonio y unción del Espíritu Santo. De ahí su importancia de formar adecuadamente a los predicadores con respecto al contenido. Todos los predicadores tienen el mismo contenido, es decir, el mismo manual. Su preparación, docilidad, dedicación, entendimiento y agregamos la unción del Espíritu, tienen todos las mismas posibilidades de predicar similarmente. Los coordinadores y sacerdotes deben de orientar a aquellos que empiezan a despuntar, sobresalir, y a los que se están atrasando para evitar protagonismos y rivalidades. Esta formación debe de cuidarse para que el predicador no rebase el contenido que suele pasar en los predicadores, llegando a pensar que todo lo sabe, que ya domina todo y que no es necesario invertir más tiempo, cayendo en la monotonía y pérdida de interés. Vayamos amarrando el tema. Predicar el contenido de la buena nueva o querigma, respetando el contenido querigmático, nos permite alcanzar metas precisas. 6 logros. A. Predicar el anuncio de la salvación guardando su esencia del querigma. B. Los predicadores se presentan como predicadores, no como maestros, catequistas o teólogos.
C. No utilizan tantos medios artificiales que solo sustituyen la acción del Espíritu Santo, sino la predicación como instrumento central. D. Predican el contenido para alcanzar las metas de la fase del querigma. E. Los frutos de conversión, permanecer y perseverar, son más abundantes. F. El contenido hace trabajar y predicar en equipo. El contenido le va dando la pauta a los predicadores de cuál es el rol que tiene su tema al momento de predicar. Permite que los predicadores sean específicos y marquen pautas para que ayuden al siguiente predicador. Podemos concretar este tema, que el contenido predicado presenta a la persona de Jesús vivo, Salvador, Señor, Mesías, muerte en la cruz, para pago del pecado y resurrección, que es la restauración de la dignidad humana y justificación ante el Padre, poniendo accesible el reino de Dios, poniendo en contacto al Padre y Espíritu Santo para ser llenados por Él, iniciando una nueva vida en conversión y gracia santificante.